día, mi nombre es Emanuel Ibarra. Hoy voy a estar resolviendo los 3 ejercicios del trabajo final de cálculo diferencial. Entonces vamos a empezar. La primera parte de optimización me tocó el ejercicio 23, el cual está conformado por 3 puntos, A, B, C, y donde nos dan también estas 3 figuras, los 3 cubos, y nos dan sus dimensiones, las cuales están en pulgadas. El ejercicio A dice: verificar que cada uno de los sólidos rectangulares que muestran en la figura tenga un área superficial de 150 pulgadas cuadradas. Entonces, bueno, para nuestro primer cubo, sabemos que todas sus caras son iguales, entonces su área superficial sería la suma del área de cada una de sus caras. Y como todos sus lados son cuadrados, sabemos que el área de un cuadrado es el lado por el lado, o el lado al cuadrado. Podemos decir que el área 1 es igual a 6 veces el lado al cuadrado. Reemplazando aquí nos quedaría que es 6 veces 5 al cuadrado. Lo hacemos en la calculadora y nos da 150 pulgadas cuadradas. Para nuestro segundo cubo podemos ver que tenemos 4 caras rectangulares y 2 caras cuadradas. El área de un rectángulo es la base por la altura, y como vimos ahora, el área de un cuadrado es su lado al cuadrado. Entonces podemos decir que el área de nuestro segundo cubo es igual a 2 veces el lado al cuadrado, que son los cuadrados que tenemos arriba y abajo, más 4 veces la base, que la vamos a escribir como L por la altura. Entonces nos queda que el área del segundo cubo es igual a 2 por 3 al cuadrado más 4 por 3 por 11. Lo realizamos en la calculadora y nos da 150 pulgadas cuadradas. Para nuestro tercer cubo, que es parecido al segundo, porque también tiene 4 caras rectangulares y 2 caras cuadradas, entonces podemos usar la misma fórmula. Podemos escribir que el área del tercer cubo es igual a 2 veces el lado al cuadrado más 4 veces el lado por la altura. Reemplazando nos queda que el área 3 es igual a 2 veces 6 al cuadrado más 4 veces 6 por 3,25. Realizamos también en la calculadora y nos da 150 pulgadas cuadradas. Entonces podemos observar que el área superficial de los 3 cubos sí es 150 pulgadas cuadradas, como nos pedía el punto A. El punto B dice: encontrar el volumen de cada sólido. Entonces, el volumen de un cubo es el largo por el ancho por la altura. Y para nuestro primer cubo, que tiene todos sus lados iguales, entonces sería L por L por L. Entonces podemos escribir que nuestro volumen 1 es igual a L al cubo. Reemplazando nos queda que el volumen es igual a 5 al cubo. Realizamos en la calculadora y nos da
125 pulgadas cúbicas. Para nuestro segundo cubo, lo mismo, el ancho por el largo por el alto, pero como podemos ver que el ancho y el largo es igual, entonces es L por H, entonces podemos escribirlo como volumen 2 es igual a L al cuadrado por H. Reemplazamos y nos queda que el volumen es igual a 3 al cuadrado por 11. Realizamos en la calculadora y esto nos da un total de 99 pulgadas cúbicas. Y para el tercer cubo es la misma fórmula que el segundo, entonces el volumen 3 es igual a L al cuadrado por la altura. Reemplazamos y nos da que es 6 al cuadrado por 3,25. Realizamos en la calculadora y esto nos da 117 pulgadas cúbicas. Entonces, estos serían los volúmenes de nuestros tres cubos. El punto C dice, determinar las dimensiones de un sólido rectangular con una base cuadrada de volumen máximo si su área superficial es de 150 pulgadas cuadradas. Entonces vamos a utilizar la fórmula para el cubo con base cuadrada que utilizamos ahora, que decía que el volumen es igual a 2 veces L al cuadrado más 4 veces L por altura, aunque esto no hay necesidad. Y dice que su área es 150 pulgadas cuadradas, entonces esto lo igualamos a 150. De aquí podemos despejar esta altura, que ya vamos a ver para qué la vamos a utilizar. Entonces, este 4L lo pasamos a dividir y este 2L al cuadrado lo pasamos a restar. Entonces nos queda que H es igual a 150 menos 2L al cuadrado sobre 4L. Listo. Perdón, acá no era volumen, era área, me equivoqué ahí, área. Bien, porque lo que nos pide es las dimensiones. Entonces, ahora sí, para el volumen máximo vamos a utilizar la fórmula del volumen, la cual es L al cuadrado por la altura, eso ya lo vimos ahorita. Acá podemos despejar esta altura porque ya la encontramos aquí, entonces reemplazamos eso ahí y nos queda que el volumen es igual a L al cuadrado por 150 menos 2L al cuadrado sobre 4L. Aquí podemos cancelar esta L con este cuadrado de acá. Nos queda que el volumen es igual a L por 150 menos 2L al cuadrado sobre 4. Bien, ahí vamos a distribuir esta L. Nos queda que, vamos a continuar por acá. Nos queda que el volumen es igual a 150L menos 2L al cubo sobre 4, porque esta L la multiplicamos por el 150 y también por este menos 2L al cuadrado. Listo, una vez que tenemos esto, podemos
podemos derivar esta fórmula y la igualamos a cero. Entonces b derivada es igual a la derivada de 150L, que es 150, menos la derivada de 2L al cubo, que es el exponente por el coeficiente, 2 por 3, 6, la variable, y al exponente le restamos 1, entonces queda 2, sobre 4, el denominador se mantiene, y esto lo igualamos a 0. Entonces, ahora que tenemos solamente una variable, podemos despejar esta L. Entonces, para saltarnos pasos, este 4 lo pasamos a multiplicar por el 0, nos da 0. Este 150 lo pasamos a... No, perdón, digo, vamos a escribirlo así, volumen igual. Este 4 lo multiplicamos por el 0, a 0. Y este lo vamos a pasar al otro lado. 150 menos, perdón, esto lo podemos quitar, ya no hay necesidad porque ya la tenemos igualada. Igual a 6 L al cuadrado. Ahora sí, despejamos, pasamos este 6 a dividir, nos queda que 150 sobre 6 es igual a L al cuadrado. Y ¿dónde continúo? Aquí mismo. Paso este exponente aquí al otro lado, entonces nos queda que L es igual a la raíz de 150 sobre 6. Esto ya lo puedo realizar en la calculadora y me queda que L es igual a 5 y 5 pulgadas, acordémonos que estamos trabajando en pulgadas, acá L es igual a 5. Ahora que ya tenemos esta L, la podemos despejar en la fórmula de acá al comienzo y encontraríamos la medida de la altura. Entonces vamos a hacer eso. Como ya sabemos que L mide 5, entonces reemplazamos acá y nos queda que la altura es igual a 150 menos 2 por 5 al cuadrado sobre 4 por 5. Realizamos esto en la calculadora y nos da que la altura debe ser igual a 5. Entonces ya encontramos las dimensiones de el cubo para que tenga la mayor capacidad de volumen, el volumen máximo. Entonces las dimensiones de un cubo para que tenga el volumen máximo deben ser 5 pulgadas de largo por, perdón, 5 pulgadas de largo por 5 pulgadas de alto. Estas serían las medidas del cubo para que tenga la máxima capacidad de volumen. Bueno, vamos a continuar con la parte 2 del trabajo, razón de cambio, y me tocó el ejercicio 28, el cual dice: un velero es arrastrado hacia el muelle por medio de una polea situada a una altura de 12 pies por encima de la quilla del barco. Y nos piden un punto A y un punto B. El punto A dice: si la cuerda se recoge a razón de 12 pies, de 4 pies por segundo, determinar la velocidad del velero cuando quedan 13 pies de cuerda sin recoger. ¿Qué ocurre cuando la velocidad del velero ¿Qué ocurre con la velocidad del velero a medida que el barco se acerca más al muelle? Entonces tenemos que la situación, este 12 es una constante porque esa altura no cambia, y este 13 es la medida de la cuerda. Nos piden que hallemos la razón
de la velocidad, a qué medida se acerca así cuando quedan 13 metros de cuerda por recoger. Entonces, de una vez podemos ver que la razón del ejercicio nos dice que la cuerda que está de acá, bueno, vamos a ponerle primero nombres a este lado de acá vamos a ponerle S, a este de acá vamos a ponerle X y a este vamos a ponerle Y a esta medida. Entonces la razón del cambio en S con respecto al tiempo es igual a menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque esta medida en S se está haciendo cada vez más pequeña, por eso es negativo. Entonces, bueno, acá se nos forma un triángulo rectángulo. Entonces podemos usar teorema de Pitágoras, que dice que S al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. De esta fórmula podemos reemplazar Y, que esa medida es una constante, entonces siempre va a ser la misma. Reemplazamos ahí y nos queda que S al cuadrado es igual a X al cuadrado más 12 al cuadrado. Entonces nos queda que S al cuadrado es igual a X al cuadrado más 144. Bien, ahí lo que podemos hacer es derivar esta función. Entonces vamos a hacer esto por aquí. Nos queda 2S por la razón de cambio en S con respecto al tiempo igual a 2X por la razón de cambio en X sobre con respecto al tiempo. Y la derivada de 144 es 0, ya sabemos eso. Aquí podemos pasar este 2S acá, entonces nos queda que, perdón, este acá, porque este ya lo conocemos, ya lo vimos acá, entonces necesitamos despejar este. Entonces nos queda que 2S sobre 2X por la razón de cambio en S con respecto al tiempo es igual a la razón de cambio en X con respecto al tiempo. Acá podemos cancelar este 2 con este 2 y listo. De aquí conocemos esta, que es esta S, que son los 13 metros que nos da el ejercicio. Nos faltaría solo averiguar cuál es la X. Entonces, para averiguar esa X podemos reemplazar acá. En este caso podemos reemplazar esta S con este 13 porque nos dice que averigüémoslo cuando faltan 13 pies de cuerda. Entonces reemplazamos acá, 13 al cuadrado es igual a X al cuadrado más 144. Ahí despejamos X. Pasamos a restar. Entonces, este 13 al cuadrado nos da 169. Este lo pasamos a restar, menos 144 igual a X al cuadrado. Acá vamos a continuarlo por acá. Esta resta la hacemos y pasamos este exponente como raíz. Entonces nos queda que X es igual a la raíz cuadrada de esa resta, que nos da 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces ya encontramos el valor de 5. Esto lo voy a borrar para poder tener espacio, pero ya vimos por qué X vale 5. Lo voy a escribir por acá. X es igual a 5. Entonces, ahora sí podemos reemplazar acá porque ya conocemos todos los datos.
Entonces nos queda que S, que es 13, sobre X, que es 5, por el cambio de S con respecto al tiempo, que es menos 4, por menos 4, es igual a la derivada de X con respecto al tiempo. Realizamos esa operación y nos da que la razón de X con respecto al tiempo es igual a menos 10,4 pies por segundo. Me hice 4. Entonces, como nos dio que la razón de ese cambio en X es menor que este es más pequeño que este, podemos decir que la velocidad a medida que el barco se acerca es menor, va mermando. El punto E nos dice, suponiendo que el bote se mueve a un ritmo constante de 4 pies por segundo, determinar la velocidad a la que la polea recoge la cuerda cuando quedan 13 pies de ella por recoger. ¿Qué ocurre cuando la velocidad de la polea a medida que el barco se acerca más al muelle? Entonces, aquí es parecido, solo que en vez de darnos la razón del cambio en S, nos las dan en X. Entonces dice que la razón de cambio en X con respecto al tiempo es igual a menos 4. Menos 4 porque esta medida en X se va haciendo más pequeña. Entonces, utilizamos también Pitágoras. Esta Y la podemos reemplazar porque es constante y esta función aquí como la tenemos, la derivamos. Entonces nos queda que 2S por la derivada, por la razón de S con respecto al tiempo es igual a 2X por la razón de X con respecto al tiempo. Y la derivada de 144, que ya vimos que es 0. Entonces aquí conocemos esta, entonces la que tenemos que despejar es esta. Entonces nos queda que la razón en S con respecto al tiempo es igual. Pasamos este a dividir acá, nos queda 2x sobre 2s por la razón de cambio en x con respecto al tiempo. Cancelamos estos dos. X ya vimos ahora que era 5 y S que lo conocemos, el punto B nos dice que cuando quedan 13 pies de cuerda, entonces reemplazamos la razón de cambio en S con respecto al tiempo es igual a 5 sobre 13 por menos 4. Realizamos en la calculadora y esto nos da, voy a escribir por acá, la razón de cambio en S con respecto al tiempo es igual a menos 1,538 pies por segundo. Esto significa que a medida que el barco se acerca más al muelle, la velocidad de la polea va mermando también. Bueno, vamos a seguir con la tercera parte, la cual es sobre análisis gráfico, que nos pide dibujar y analizar esta función. Entonces vamos a empezar analizando el dominio y el rango. El dominio de f de x o de y es lo mismo, y el rango de la función. Aquí podemos encontrar esto muy fácil sin necesidad de calcular nada. Desde la misma función podemos ver que el dominio son todos los reales y que el rango también son todos los reales. Entonces vamos a ver los cortes en los ejes. Vamos a ver primero el corte en el eje Y.
cuando x es igual a 0. Entonces, solo tenemos que reemplazar x en esta función, nos queda 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado más 3. Esto se cancela y nos queda que cuando x vale 0, y es igual a 3. Entonces este es el corte en el eje y. Para el corte en el eje x, resulta que esta función no tiene raíces exactas, entonces no se puede factorizar para encontrar el punto en el eje x. Entonces esa parte la vamos a hacer más adelante. Ahora vamos a continuar encontrando los puntos críticos. Puntos críticos. Para encontrar los puntos críticos tenemos que derivar esta función e igualarla a 0. Entonces, y derivada es igual a 3x al cuadrado, multiplicamos el 3 por el coeficiente y le restamos 1 al exponente, menos lo mismo, el exponente por el coeficiente, 2 por 3, 6, le restamos 1 al exponente x y la derivada de 3 que es 0, y esto lo igualamos a 0. A esta función que nos queda acá podemos sacarle factor común, que el factor común sería 3x por x menos 2 igual a 0. Entonces de aquí nos salen dos respuestas, que 3x es igual a 0 y que x menos 2 es igual a 0. Despejando acá, pasamos este 3 a dividir, nos queda que x es igual a 0, pasamos este 2 acá a sumar y nos queda que x es igual a 2. Entonces aquí tenemos nuestros puntos críticos. Ahora vamos a ver nuestros intervalos. Intervalos de concavidad. Vamos a hacerlos por acá. Entonces nuestros intervalos nos quedarían desde menos infinito hasta el 0. Ahí tenemos nuestro primer intervalo. Y desde 0 hasta el 2. El otro intervalo es de 2 hasta más infinito. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es evaluar la función derivada en cualquier punto que esté en estos intervalos. Entonces acá podemos evaluar el menos 1, acá podemos evaluar el 1 y acá podemos evaluar el 3. Entonces la derivada de 1, acá la derivada de acá menos 1, acá la derivada de 1 y acá la derivada evaluada en 3. Ya habíamos visto que, entonces la evaluamos. Derivada evaluada menos 1 es igual a 3 por menos 1 al cuadrado menos 6 por menos 1. Realizamos esto en la calculadora y eso nos da 9. Entonces acá en esta parte nos queda 9. Acá podemos utilizar esta misma fórmula, solo que en vez de menos 1 ponemos un 1 porque es el valor que vamos a evaluar en este intervalo. Realizamos también en la calculadora y nos da menos 3. Entonces acá en este intervalo es menos 3. Ahora evaluamos en este intervalo que dijimos que íbamos a usar el 3.
3, 3, 3. Realizamos en la calculadora y esto nos da 9. Entonces, lo que nos dice las aplicaciones de la primera derivada es que cuando la derivada da mayor que 0, la función va a ir en crecimiento, y cuando da menor que 0 va a ir decreciendo. Entonces, como el 9 es mayor que 0, la función va hacia arriba, el menos 3 es menor que 0, va hacia abajo, el 9 es mayor que 0, va hacia arriba. Vamos a encontrar entonces el punto de inflexión. Para esto vamos a utilizar la segunda derivada. Ya vimos que la primera derivada era 3x al cuadrado menos 6x. Entonces la segunda derivada, derivamos esta, nos queda que es 6x menos 6. Esta es nuestra segunda derivada. Acá igualamos esto a 0 también. Pasamos este menos 6 al otro lado a sumar, nos queda 6x es igual a 6, y pasamos este 6 a dividir, queda que x es igual a 6 sobre 6, entonces x es igual a 1. Ese es nuestro punto de inflexión. Lo podemos evaluar acá en la función principal, eso nos va a dar eso nos va a dar 1, entonces nuestro punto de inflexión va a estar en esta coordenada, 1 en x y 1 en y. Ahora, los intervalos de concavidad, entonces van desde menos infinito hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. Evaluamos cualquier número entre este intervalo, vamos a evaluar el 0 y acá vamos a evaluar el 2. Los evaluamos en la segunda derivada. F de segunda derivada de 0, lo evaluamos acá, es igual a 6 por 0 menos 6. Entonces esto se cancela, nos da menos 6, entonces en ese punto vale menos 6. Lo mismo acá, f en la segunda derivada de 2, igual la segunda derivada, acá un 2, acá un 2 también, menos 6. 6 por menos 2, menos 12, menos 6. No, perdón. Bueno, acá en este punto nos da 6. La segunda derivada de 2 nos da 6. Entonces, esto nos dice que cuando la segunda derivada vale 0, en este intervalo la función va a tener una concavidad de esta manera. Cuando la segunda derivada es mayor que 0, la función va a tener una concavidad de esta manera. Bueno, ahora vamos a hallar los máximos y los mínimos de esta función. Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar los puntos críticos en la función original. Entonces vamos a evaluar ese f de 0. Igual, reemplazamos x en la función original, nos queda 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado más 3. Esto se cancela, nos da 3. Entonces el máximo de nuestra función sería en esta coordenada 0,3. Ahora evaluamos la función original en 2. Reemplazamos x en la función original, nos queda 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 3. Realizamos esa operación y nos da que f de 2 es igual a menos 1.
Entonces nuestro mínimo en esta función estaría en la coordenada 2, menos 1. Bueno, ahora vamos a hacer una tabla para poder graficar la función. Ya aquí es solamente reemplazar estas x en la función original. Y pues ya eso yo lo hice aparte. Entonces esto da acá menos 51, acá menos 17, menos 1, en 0 a 3, en 1 a 1, acá ya vimos que ese era el punto de inflexión, en 2 da menos 1 y en 3 da 3. Bien, acá dejé estos espacios, ¿por qué? Porque acordémonos que nos faltaba ver los puntos de corte en el eje X. Entonces acá en esta tabla podemos observar que de 0 a menos 1 esta función pasa de negativo a positivo. O sea que nuestro punto de corte está entre menos 1 y entre 0. Lo mismo acá, pasa de entre 1 y 2 pasa de positivo a negativo, así. O sea que nuestro punto de corte también está entre 1 y 2. Y igual acá, entre 2 y 3. Vemos que la y pasa de negativo a positivo, de esta manera. Entonces nuestro punto de corte está entre estos dos números. Entonces ahí lo que yo hice fue prueba y error hasta encontrar un número que sea el número que más se aproximara al cero. Entonces los que yo encontré fue menos 0,8 aquí en 0, todos estos tienen que dar 0, o lo que más se aproxime a 0, acá 1,3 y acá 2,5. Entonces, bueno, ahora ya podemos graficar esta función. Ahora vimos que el máximo está en 3,0 acá, el mínimo está en 2, menos 1 por acá. Ya vimos que los cortes están en menos 0,8 por acá, en 1,3 por acá y en 2,5 por acá. Bien, en 1 es 1, en menos 1 es menos 1, menos 1, menos 1. En menos 2, menos 17 ya nos da muy abajo, y acá dice en 3, da 3. Así de esta manera podemos conectar estos puntos de esta manera. Acá me torcí un poquito. Esto sigue hacia abajo y esto sigue hacia arriba. Entonces, esta sería la gráfica de nuestra función. Entonces, así acabaríamos el tercer punto, por lo que acabaríamos ya los 3 puntos del trabajo final. Eso sería todo. Muchas gracias.